Otro aspecto que está profundamente regulado por el reloj biológico es el rendimiento físico e intelectual. Es sabido que un buen rendimiento viene de la mano con buenos hábitos de sueño, de alimentación y de descanso. Por consiguiente, el rendimiento físico e intelectual se ve afectado seriamente por el reloj. Por ejemplo, en el caso del rendimiento en el aprendizaje y estudio en niños y adolescentes, los mejores momentos para realizar los estudios, dados por distintos análisis y estudios realizados con alumnos de primarios y secundarios, demostraron que existe un pico máximo de mejor rendimiento de 9 a 12 horas por la mañana y luego después de las 16 horas por la tarde. Esto indicaría que habría que de alguna forma rever los horarios en los que se imparte la educación primaria y secundaria para conseguir el mayor rendimiento en el estudiantado. Por otro lado, podemos decir que los adolescentes presentan ritmos de actividad y descanso bien marcados durante la semana, que se desincronizan por completo durante los fines de semana y las vacaciones también, conocidos como una especie de jet lag social. Y a veces es tanto el impacto y tanta la alteración, la disrupción del sistema circadiano, que estos adolescentes llegan a cambiar el día por la noche. Están despiertos de noche y duermen durante todo el día. Si mencionamos a los deportistas, por ejemplo, el mayor rendimiento físico es por lo general a la tarde, de 15 a 17 horas, horarios en los cuales se ha registrado un mejor tiempo de reacción, mayor flexibilidad, mayor destreza, un mejor y más adecuado ritmo cardíaco y ritmo respiratorio, un mayor consumo de oxígeno y una adecuada temperatura corporal para realizar de forma óptima las actividades físicas y deportivas.